Jóvenes, buenas. Saluda a su profesor Carlos Arturo Ribeira Zuleta. Alegre de volvernos a encontrar, de volver otra vez a la normalidad. Espero que todos estén bien, que mantengamos el ánimo, las buenas relaciones, que sus familias también puedan estar bien. Y bueno, vamos aquí entonces a retomar nuestras actividades y hoy propongo que avancemos con esta temática en la primera parte de la clase y en lo que quede entonces vamos poniéndonos al día con lo que quedó pendiente. Entonces vamos a iniciar con lo que es el inicio del proceso cualitativo. Ya nosotros conseguimos la idea de estudio, el investigador se debe familiarizar con ese tema que se va a investigar. Eh, Uno se imagina que ya está el tema bastante pues avanzado, que ya tenemos algunos detalles, que ya tenemos pues parte de la idea, cómo iniciamos este proceso. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces vamos a partir esto en dos. La primera parte tiene que ver con el problema que está compuesto por los objetivos, aunque en la investigación cualitativa se habla más de propósitos, la pregunta o las preguntas de investigación, justificación y viabilidad, deficiencias del conocimiento y contexto. Y la otra parte entonces vamos a ver lo que es la revisión de la literatura, el papel de la hipótesis, ingreso en el ambiente que corresponde a las notas de campo y diario de campo. Entonces en el primera parte o el primer eh, video, por decirlo así, vamos a tratar lo que tenemos acá a la izquierda. Entonces arrancamos con lo que son los objetivos o los propósitos. Para poder eh, plantear los objetivos de investigación, nosotros debemos tener en cuenta que ya tenemos el tema y que el planteamiento del problema cualitativo comprende lo que es el propósito o el objetivo, las preguntas, la justificación y una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema junto con esa definición inicial del ambiente o el contexto donde se realiza la investigación. Eh, para plantear estas preguntas o esta primera parte, hay algunas recomendaciones, algunas sugerencias para plantear el propósito. Hay varias, de acuerdo a los diferentes autores, pero Creswell propone la siguiente. Se deben usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio, como razones, motivaciones, búsqueda, indagación, consecuencias, identificación, caracterización, comprensión, etcétera. Se deben utilizar verbos que comuniquen la intención básica del estudio y las acciones que se llevarán a cabo para comprender el fenómeno. Esos verbos están relacionados con acciones tales como describir, entender, comprender, examinar, descifrar, desarrollar, analizar el significado de estas expresiones tienen que ver con lo que es la investigación cualitativa y se deben evitar
verbos que sugieran una investigación cuantitativa como generalizar, probar, demostrar, etcétera. También se debe emplear un lenguaje que sea natural, neutral, sin adjetivos, evitando palabras que califiquen y que puedan limitar el estudio o impliquen un resultado específico. Por ejemplo, utilizar, explorar las experiencias de los estudiantes universitarios en lugar de un objetivo direccionado como explorar las experiencias exitosas de los estudiantes universitarios. Otros términos que pueden considerarse problemáticos son útil, positiva, agradable, negativa, etcétera, porque sugieren un resultado que puede o no puede ocurrir. También debemos incluir una definición general del trabajo sobre el fenómeno, problema o idea central, especialmente si no es un término conocido por los lectores potenciales. No deben emplearse términos rígidos y la definición debe ser tentativa porque se encuentra sujeta a los puntos de vista de los participantes. Se debe también hablar de la estrategia de investigación. ¿Cuál es el diseño? Si es, acuérdense que hemos hablado de las tradiciones, si es fenomenológico, si es etnográfico, si es teoría fundamentada y también los tipos generales de datos que se van a recolectar inicialmente. Se deben mencionar los casos de estudios o las unidades de muestreo o análisis, si son personas, grupos, organizaciones o unidades de cualquier otra naturaleza, pero se deben definir. En los estudios cualitativos sabemos que la muestra es la inicial, pero se confirma durante el desarrollo de la investigación. Se deben mencionar también los casos de estudios o unidades de muestreo. Por ejemplo, eh, si son hogares, laboratorios, escuelas, empresas, eventos, eh, simuladores, hospitales, el lugar donde se va a desarrollar, y también debemos mencionar cuáles son esas unidades de estudios. Muy bien, vamos entonces a ir mostrando una serie de ejemplos que nos van a ayudar a entender mejor lo que estamos planteando. Para desarrollar nosotros la pregunta, antes de entrar al ejemplo, la, 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 el objetivo, perdón, el propósito, tiene una estructura donde hablamos de cuál es el tipo de estudio, hay que incluir el propósito eh, de esa investigación, propósito del objetivo, que describir cuál es el fenómeno o el problema, cuáles son las unidades o participantes, cuál es el contexto o el ambiente, el instrumento que se va a usar para recolectar la información y también una definición general. Esto lo podemos ver más concretamente en este primer ejemplo. Notemos entonces cómo es un trabajo que ya se hizo, donde la finalidad de este estudio, si nosotros nos volvemos acá
aquí estamos mirando que la estructura nos habla del tipo de estudio y del propósito. Entonces, la finalidad de este estudio de teoría fundamentada, aquí estamos hablando ya que este es un estudio de teoría fundamentada, ¿ya? Tipo de estudio es de teoría fundamentada y nos dice que el propósito es comprender las experiencias de las mujeres adultas. Ese comprender entonces viene siendo el propósito. Y el problema está aquí relacionado de mujeres adultas que en su infancia padecieron abuso sexual infantil y sobrevivieron. Nos dice que se hablará con participantes potenciales que además de sufrir tal condición hayan recibido intervención psicológica. Estamos hablando de las unidades o los participantes. La investigación se llevará a cabo en el área metropolitana de Los Ángeles, California. Aquí ya nos está diciendo cuál es el contexto o el ambiente donde se va a desarrollar y el instrumento que se utilizó fue la entrevista en profundidad para recolectar los datos. Entonces, en este ejemplo, yo se los coloco aquí porque esto les sirve mucho a los estudiantes, está desarrollada esta estructura. Si ustedes siguen esta estructura, no van a tener ninguna dificultad para poder desarrollar o establecer sus propósitos en la investigación cualitativa. Bueno, y la investigación cuantitativa pues también les va a servir. Recuerden que en la investigación cualitativa se deben usar los verbos tales como describir, entender, comprender, examinar, descifrar, desarrollar, analizar el significado de, podemos usar también descubrir, explorar, valorar, etcétera. Son verbos que nos sitúan en el contexto cualitativo. Muy bien. Vamos entonces, después de ver este ejemplo bien interesante, bueno, aquí está una definición de lo que es el problema que nosotros vamos a investigar. El problema aquí es de un abuso sexual y el abuso sexual infantil se define como la utilización de un menor para la satisfacción de los deseos sexuales de un adulto. La estructura o los otros ejemplos de preguntas, porque es que a veces uno cuando va a comenzar a hacer las preguntas no sabe cómo iniciar. Aquí les tengo unos ejemplos de cómo iniciar con esa pregunta de investigación. Mira, aquí tenemos 3, pero cada una de ellas tiene un propósito distinto. Ya se los voy a mostrar. ¿De qué manera qué manera pueden caracterizarse o entenderse, describirse, explorarse, explicarse? Aquí hay verbos que ustedes pueden utilizar, ¿verdad? Habría que incluir el fenómeno, el evento o el problema para los casos, los participantes, las unidades o muestreos de análisis en el contexto, puede ser el ambiente, el lugar y el tiempo. Esta pregunta de qué manera, fíjense que es diferente a esta, cómo se vincula. Y además aquí hay una tercera que también es diferente, que nos dice cuáles son las razones. Cada una de ellas tiene un abordaje distinto. Miremos entonces, aquí hay una investigación, este ejemplo número 2, donde se efectuó un estudio cualitativo con el propósito de comprender la forma en que los individuos usan Internet para conocer parejas potenciales. Les voy a contar
un ejemplo que yo, bueno, uno no, varios ejemplos que yo conocí de, de este caso en particular, de aquellos que buscan parejas por internet. No sé, yo no creo que aquí exista alguien que ande buscando pareja por internet, pero bueno. Entonces, aunque hay un solo objetivo, ¿ya? Miren que aquí seguimos con la descripción de la estructura, pero también se plantean las preguntas de investigación. Y aquí tenemos planteadas tres preguntas para un mismo, eh, para un solo propósito. Entonces, de qué forma, cuando estamos acá, de qué manera o de qué forma esta pregunta, de qué forma utilizan los participantes de internet para conocer a parejas románticas exploratoria. Pero además tenemos la otra que nos plantea qué filtros utilizan en la selección de tales parejas. Ya cuando nos preguntan qué filtros, ya hay una respuesta que va a ser descriptiva. Vamos a relacionar cuáles son esos filtros. Y la otra pregunta es cómo puede entenderse el progreso del simple chateo a reuniones personales. Esto ya es una pregunta que tiene una respuesta explicativa. Entonces, ojo que no es escoger el pronombre por escogerlo, sino dependiendo de lo que yo quiero saber, entonces así hago el abordaje. Esto es bien, bien importante. Voy a repetir aquí otra vez las preguntas que se plantearon en la investigación. ¿De qué forma utilizan los participantes internet para conocer a parejas románticas y sexuales? ¿Qué filtros utilizan en la selección de tales parejas? Esos filtros ya saben que va de acuerdo también a los gustos, a las preferencias. Y la otra es cómo puede entenderse el progreso del simple chateo a reuniones personales. ¿Cuántos de ustedes han buscado parejas por internet? ¿Y qué experiencias positivas y negativas han tenido? Esto es susceptible de una investigación. Después hablamos de eso, mis queridos estudiantes. Espero que no hayan tenido experiencias negativas. Yo les tengo una, pero después se las cuento. Me acuerdan y la hablamos. Algo interesante, preocupante también, que yo conocí de cerquita. Menos mal que en mi época eso no existía. Bueno, además de, la, de los objetivos, nosotros también en el inicio del proceso cualitativo tenemos que definir lo que es la justificación y la viabilidad y la deficiencia de el conocimiento. Entonces, cuando nos hablan a nosotros de la viabilidad, es obvio que nos están preguntando o tenemos nosotros que responder la pregunta si es posible llevar a cabo ese estudio, si tenemos la plata para desarrollar ese estudio, porque si no la tenemos, chicos, ¿para qué entonces vamos a hacer eh, ese desgaste? ¿Para qué vamos a perder tiempo? Tenemos la plata, es posible llevar a cabo el estudio. En cuanto a las deficiencias en el conocimiento del problema, también debemos nosotros saber qué tanto se conoce del problema que vamos a investigar. Si hay mucha investigación, si hay mucha producción sobre eso, pues no lo hagamos, ¿ya?
simplemente no hagamos el abordaje. Pero si vemos que falta conocimiento, pues hay que entrarle a esa investigación. Hay que definir también qué contribuciones va a hacer la investigación al conocimiento actual. Eso hace parte de las deficiencias en el conocimiento del problema. Quiero detenerme un poco en la justificación. Aquí les voy a dar un regalo, porque esto es importante, sobre todo cuando tenemos a alguien por encima que es la persona o las personas encargadas de aprobar eh, nuestra investigación. Entonces, aquí la ñapa que les tengo es esta. Bueno, más adelante se la muestro, pero hace parte de esta parte. La justificación tiene que ver con los siguientes interrogantes. ¿Qué tan importante, ya, es mi trabajo? Nosotros siempre creemos que mi trabajo es el mejor, yo soy el mejor, pero debemos estar prestos a plantearnos de una manera muy objetiva esas preguntas. Las razones que me motivaron, cuál es el propósito del estudio, qué contribuciones hace, para qué me va a servir y cuáles son los aportes teóricos, metodológicos y prácticos que va a brindar esa investigación. Ojo con esta parte que es muy importante. Hay algunos autores que establecen diferentes criterios para establecer la justificación y es bueno que ustedes le peguen una chequeada, pero con el ejemplo que les voy a dejar, creo que no les va a quedar tiempo para eso. Entonces, en la justificación tenemos que tener en cuenta cuáles son los aportes teóricos, ¿ya? Los prácticos, metodológicos y cuál es la relevancia social que tiene nuestro trabajo. Quiénes se van a beneficiar, de qué manera, cuál es la trascendencia, los aportes prácticos, si va a resolver un problema, en la parte teórica, si confronta teorías o resultados, cuáles son los aportes que hace ese estudio. En cuanto a los aportes teóricos y a los aportes metodológicos, debemos tener en cuenta cuál es si esa pregunta formulada para el mismo caso, pero la estrategia metodológica usada hasta ahora ha estado cerrada. Y en cuanto a los aportes teóricos, cuál es la contribución, si llena algún vacío. Y aquí está lo que les voy a regalar. Es un ejemplo hecho por una excelentísima docente que nosotros tenemos. Bueno, realmente aquí es un taller. Yo uso este ejemplo. Desde la actual investigación se abordan los rasgos de personalidad como aquellas tendencias. Yo esto se los voy a hacer llegar, pero la idea es que en este ejemplo ustedes puedan identificar los elementos que se requieren para una justificación. Aquí está todo. Ese es el regalo que les voy a dejar. Les va a servir, sobre todo los que están pendientes de sus trabajos para optar al título de psicólogo, trabajo de investigación para graduarse. Aquí están todos los aportes. La idea es que identifiquen cuáles son cada uno de esos aportes teóricos, metodológicos, la relevancia social. Eso es una ñapa que les dejo ahí. Y seguimos nosotros entonces acá con nuestros ejemplos bien interesantes sobre cómo pasar de la pregunta
a la investigación. Aquí tenemos otro ejemplo. Miren, el propósito de este estudio fenomenológico sigue con la estructura que vimos anteriormente. El propósito es comprender las emociones. Se consideran operaciones de alto riesgo, aquellas en las que el paciente puede fallecer, y desde luego la posibilidad de un deceso depende de múltiples variables, entre ellas el padecimiento en sí y los factores de riesgo del mismo paciente. Frente a eso, entonces se plantean los siguientes objetivos: conocer las emociones, profundizar en las vivencias de tales pacientes y comprender los mecanismos. Noten los verbos que se están usando: conocer las emociones que experimentan pacientes jóvenes, profundizar en las vivencias de tales pacientes y comprender los mecanismos que utiliza para confrontar las emociones negativas. Ahora, ¿cómo pasamos nosotros de la pregunta, del objetivo a la pregunta, o más bien, o al revés también? Uno puede plantear la pregunta y cómo la convierte en un objetivo. Aquí hay un paso sencillo. Noten que la pregunta va entre los signos de interrogación y arranca con un pronombre interrogativo. El objetivo, conocer las emociones, quedaría entonces qué emociones experimentan los pacientes jóvenes, y de ahí para allá queda todo igual. El segundo propósito, profundizar en las vivencias. La pregunta sería, ¿cuáles son sus vivencias antes de la operación? Y la tercera, que es comprender los mecanismos, quedaría, ¿qué mecanismos utilizan para confrontar las emociones? Y de ahí para allá queda todo igual. Tener en cuenta, jóvenes, que debe haber coherencia entre el título, la pregunta y el objetivo. Es uno de los primeros pasos que nosotros como asesores, bueno, y también como docentes, revisamos. Deben tener en cuenta eso. Les voy a regalar también, por ahí tengo un videito que hice sobre este caso, que es muy sencillo, pero ayuda muchísimo. Deben tener en cuenta que la investigación cualitativa se realiza primordialmente en ambientes naturales de los participantes o de las unidades de análisis, no se hace en laboratorio. Esas variables o las categorías no están controladas ni manipuladas. Los significados, esto es importante, los dan los propios participantes, y los datos no son solamente eh, datos o valores numéricos. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, que está más completo. Aquí lo vimos con el objetivo. Bueno, vimos el planteamiento, propósito, objetivo y pregunta. Ahora vamos a verlo con la justificación y la viabilidad. Entonces el ejemplo que tenemos es el objetivo es entender el significado de la experiencia humana resultante de la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural. La pregunta sería, ¿cuál es el significado que tiene para un ser humano la pérdida de un familiar a consecuencia de un desastre natural? La justificación, en términos pues muy resumidos, sería más o menos que al entender el significado de tales experiencias y la realidad personal de los individuos que las viven, podemos obtener un conocimiento más profundo de la naturaleza humana en casos de desastre y planear mejores esquemas de apoyo psicológico para sus víctimas.
Tal conocimiento nos permite al menos una mayor empatía con los seres humanos que sufren la pérdida de un familiar a consecuencia de un fenómeno natural. Esto es aquí resumido porque ahí les di un ejemplo, pero la viabilidad sería, más o menos, hace 2 días ocurrió un terremoto con consecuencias fatales y puede efectuarse la investigación, pues se cuenta con los recursos y conocimientos para ello. Aquí hay más ejemplos de cómo podemos nosotros eh, encontrar la pregunta de acuerdo al tipo de objetivo que yo quiero plantear. Si es explorativo, si quiero hacer una descripción o si quiero dar una explicación. Y miren que la forma correcta consiste en formular un propósito general de tal manera que podamos nosotros encontrar esa respuesta en las conclusiones, por lo menos por allá deben estar las conclusiones a la respuesta de esa pregunta. Y ese es otro error que se comete, que plantean muy bien el problema, plantean la pregunta, los objetivos, y uno trata de encontrar la respuesta y no aparece la respuesta por ningún lado. Entonces, tengan en cuenta este pequeño detalle. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo no se debe anotar o escribir más bien, o redactar el propósito o un objetivo cualitativo. Describir el quehacer académico de los docentes del programa de psicología de la Universidad Popular del Cesar a fin de contribuir con el mejoramiento de la calidad de la educación. Aquí hay una parte que sobra. Y esa parte que sobra es a fin de contribuir. Eso ya no hace parte del objetivo de investigación. El objetivo de investigación sería describir el quehacer académico de los docentes del programa de psicología ofertado en la Universidad Popular de Cesar, de Valledupar. Hasta ahí, nada más. Tengan en cuenta ese otro detalle. Aquí les dejo un ejercicio ya en clase para que me ayuden con esta investigación que estamos haciendo. Dada esta pregunta, ¿cuál es la percepción que tienen las autoridades espirituales indígenas de la Sierra de Santa Marta sobre el COVID-19? Plantear entonces el objetivo general y los objetivos específicos. Por favor, voy a darles unos minutos para que al final respondan eso, se reúnan en grupos de a 3 y me hagan llegar esa respuesta. Esto es una investigación de verdad que estamos haciendo. Bueno, estas son algunas recomendaciones, pero aquí también hay otro machete, ¿ya? Para que puedan hacer ese planteamiento cualitativo. Elegir un verbo, el fenómeno, especificar casos, participantes y determinar el ambiente. Esta sería como la estructura, y aquí está un ejemplo: profundizar en las consecuencias individuales del alcoholismo en las relaciones familiares, en jóvenes universitarios de la Universidad Popular del Cesar. Este es un modelo distinto de cómo hacer ese planteamiento cualitativo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Espero que me llamen si tienen alguna duda, o me escriban también si quieren, o nos vemos. Esta es la primera parte, dejemos hasta aquí y continuaremos entonces en un próximo video o un próximo encuentro con la temática siguiente.